Hola a todos y todas, nuevamente bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal La Voz del Espíritu. En esta ocasión quisiera presentarles la segunda entrega de la oración con la generación millennial. Para esta ocasión quisiera proponerles un nuevo texto y un nuevo tema. Habíamos hablado de la generación millennial y el tiempo, ahora quisiera hablar de el espacio. Cómo orar con la generación millennial en esa consideración de el espacio. ¿Qué es el espacio? Para la generación millennial, decíamos, es importante la flexibilidad, la movilidad, y esto se equilibraba considerando la identidad. Entonces, mis espacios tienen que tener la marca de lo que yo soy y de la percepción que yo tengo de mí misma, de mí mismo. También es importante la conectividad. En la conectividad requerimos de conciencia y de revisar por qué estamos conectados, cuál es el sentido. Y hay un espacio físico y hay un espacio virtual también. Y esta generación millennial sabe meterse con mucha propiedad en el espacio virtual y en el espacio físico real. Esa conciencia es una fortaleza muy significativa. Otro elemento importante es la privacidad. La privacidad se equilibra con los espacios sociales. La privacidad para la generación millennial es muy importante y sabe manejarla también en relación con la conectividad. Entonces, ¿cómo se construyen los espacios sociales? Hay espacios de individualidad, hay espacios de soledad y hay espacios de compartir social. El mundo social para la generación millennial puede ser muy reducido a pocas personas, pero puede ser muy amplio en relación con distintos tipos de redes sociales, enlaces globales de grupos de trabajo, de grupos de investigación, de grupos de interés o simplemente enlaces de viajes y de comunicación. En ese ámbito, un aspecto muy importante son los espacios colaborativos. Los espacios colaborativos permiten muchísimos tipos de intercambio. Ahí lo importante sería considerar mi grado de tolerancia, mi grado de comprensión de las distintas situaciones, culturas, identidades, propuestas, modos de pensar y el compromiso que yo genero. Entonces, los espacios que la generación millennial maneja dependen del grado de compromiso. No es simplemente lugares para estar o lugares donde casualmente llegué, sino la manera como me comprometo en lo que hay, en el cuidado del medio ambiente, en la dedicación a un tipo de tarea. Entonces, los espacios tienen que ver con el compromiso vital. Otro elemento que es muy particular de los espacios en la generación millennial es el minimalismo, la sostenibilidad. Lo que yo tengo es básicamente lo que necesito. No necesito ser exuberante o exhibicionista, sino lo que yo considero fundamental. La sostenibilidad tiene que ver con la relación con el espacio, ¿no? Con el medio ambiente, con la ciudad donde vivo, etcétera, etcétera. Para esto es bien importante tener en cuenta que los espacios que yo tengo son los que necesito, pero no son simplemente los espacios que yo controlo. Si hablamos de la ciudad, del país, del medio ambiente en general, hay una serie de aspectos que no se controlan. Y ahí tendríamos que ver como un grado de libertad, de saber vivir donde estoy, con conciencia, sin control, con libertad, con un grado de apertura, ciertamente.
Habíamos hablado también de la realidad virtual. La realidad virtual es un espacio también que tenemos que considerar de manera profunda. Es decir, el espacio real y el espacio virtual, ¿qué vida o qué grado de vida se llevan? Y habrá toda una serie de diálogos difíciles que hay que mantener. Y este término es muy importante. Diálogos difíciles. ¿Con quién hago yo los diálogos difíciles que son necesarios? Diálogos difíciles con el trabajo, con las actividades diarias, con personas, pero también con espacios virtuales. Y es necesario hacer diálogos muy profundos y, por lo general, diálogos difíciles con los espacios virtuales, con las redes sociales, con las interacciones con personas que están muy lejos de mí y con quien yo me contacto solamente por internet y todas las demás redes. Entonces, los diálogos difíciles implican saber dónde estoy, con quién estoy y por qué estoy en ese tipo de relaciones. Y hay relaciones que yo simplemente las soporto. La generación millennial no acepta eso. No acepta una relación porque tiene que estar ahí, porque es obligatorio o porque no hay otra posibilidad. La generación millennial sabe hacer diálogos difíciles. Un punto adicional sería el asunto de la accesibilidad. La generación millennial se comunica muchísimo y en esos espacios de comunicación propone, entre otros aspectos, la inclusión. ¿Quién se está quedando por fuera? ¿Quién está dentro de mi círculo de relaciones? Y se define muy claramente quiénes son las personas y las relaciones que se deben mantener. Esto genera un cierto grado de dificultad en la ejecución. Entonces hay que tener una conciencia muy profunda del modo como yo accedo a lugares, del modo como yo permito el acceso a lugares. En ese sentido, es importante tener en cuenta las distintas identidades, los distintos modos de ser, los distintos modos de pensar, y en eso la generación millennial sabe negociar con muchísimo detalle. Quisiera entonces proponerles para esta oración un texto del Evangelio de Mateo. Es Mateo 12, de los versículos 42 al 50. En este texto vamos a ver a Jesús planteando distintos espacios. Los espacios pueden ser difíciles porque en el mundo de hoy tenemos pocas ofertas, tenemos pocas posibilidades, las seguridades que otras generaciones tenían, las generaciones nuevas y entre estas la generación millennial no son muy buenas. Entonces hay falsas seguridades también sobre los tipos de espacios, el espacio donde vivo, la propiedad privada, el espacio donde trabajo, los espacios compartidos, los espacios donde yo puedo vivir mi vida en relajación, espacios para hacer deporte, espacios para esparcimiento, etcétera, etcétera. Es decir, la negociación de los espacios en el mundo actual se vuelve muy difícil porque es un mundo con pocas oportunidades. Entonces, el aspecto central del espacio es la realización del concepto de bienestar. La generación millennial calcula, incluso en condiciones complejas de pocas posibilidades, hace un cálculo muy claro sobre el concepto de bienestar. Y ese es el texto de Mateo que les quiero comentar. Mateo capítulo 12,
versículo 42 al 50. Dice Jesús: cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. La sabiduría de la vida, según Jesús, no es simplemente hablar cosas profundas, sino vivirlas en la vida cotidiana. Y ese es un elemento de la generación millennial. No dice cosas por decir, sino que las dice en la ejecución de la vida. Es decir, lo que estamos diciendo es lo que estamos viviendo y que estamos construyendo en espacio. Continúa Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al volver la encuentra deshabitada, barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y se mete a habitar allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. Así le sucederá a la generación malvada. Entonces, el problema del espacio es no tener conciencia de cómo vivo en él. La generación millennial en muchos aspectos ha simplificado la vida y ha construido espacios donde se pueda vivir, y esa sería la clave. El espacio organizado no es simplemente una contemplación de un lugar agradable, sino el lugar donde se viven las experiencias fundamentales. Continúa Jesús. Versículo 46. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él les contestó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Finalmente, los espacios donde la generación millennial quiere vivir son los espacios donde se realiza la relación profunda. Amistades, grupos de trabajo, grupos de aprendizaje, lugares de misión, de servicio. La pregunta final sería entonces: el bienestar mío, ¿dónde está? ¿En qué lugar físico está ese bienestar? ¿En qué lugares? ¿Donde vivo? ¿Donde trabajo? ¿Donde hago deporte? ¿Donde sirvo? ¿Donde tengo mi lugar de misión? ¿Donde viajo? ¿Donde proyecto mis capacidades? Hay lugares físicos. Que este texto de Mateo nos sirva para contemplar espiritualmente los lugares físicos donde vivo y darle sentido vital a cada centímetro de los espacios donde yo coloco mi vida, mi cuerpo, mi corazón, mis relaciones. Que el Señor nos siga bendiciendo y que nos siga transmitiendo la profundidad de la vida en los espacios vitales. Muchísimas gracias. Continuamos orando unos por otros y esperamos también sus comentarios en el chat sobre nuevos temas o sobre el desarrollo de este tema que les estoy presentando hoy. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga. Salmo de David. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos percibes mis pensamientos. Disciernes mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a la boca. Ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y adelante. Apoyas sobre mí tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde me alejaré de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí estás tú.